Bienvenidos a un episodio más de Mujer y Memoria. Estamos nuevamente con otra integrante del equipo, pues de esta red de Mujeres por el Patrimonio, la maestra María de los Ángeles Anel Vázquez Nieto, con quien también hemos tenido la oportunidad y la fortuna de colaborar desde hace ya varios tiempo, ¿no? Desde el inicio de tus estudios, que, bueno, cuando nos encontramos, pues en los estudios de maestría, Anel, pues eres actualmente alumna del doctorado en procesos territoriales de la Facultad de Arquitectura de la UAP y esto creo que ha sido no una plataforma, sino una base para consolidar mucho del trabajo que tú has desarrollado. Eres arquitecta, creo que eso también hay que mencionarlo dentro del equipo, al igual que Yolisli, pues eres pues nuestra segunda arquitecta, que eso también nos fortalece mucho por este intercambio también y esta ampliación de la experiencia, ¿no? que tenemos para abarcar temas de patrimonio, no solamente inmaterial, sino también la parte constructiva, que creo que tanto yo, Distri, como tú, y bueno, ahorita tú nos comentarás, la parte de la construcción donde te has adentrado y donde todavía sigues teniendo una presencia fuerte, creo que es fundamental y creo que también es algo de lo que queremos platicar hoy contigo, Anel. Pues al igual que el anterior episodio, pues este es el cuarto episodio, ¿no? De este gran equipo de mujeres talentosas, jóvenes, investigadoras, que también tienen presencia, como ya lo irán conociendo a través de este podcast, pues tienen esta sensibilidad, ¿no? Por contribuir al beneficio de su comunidad a través de lo que hacen, incluso no solamente de su comunidad, sino también de otras personas, porque el trabajo comunitario es algo que las caracteriza, esa facilidad y esa parte humana para acercarse a las personas, ¿no? Y poder establecer diálogos para simplemente ya no solo en la parte académica cumplir objetivos de generar estrategias, sino también de escuchar, ¿no? De ser portadora y transmisora de esas vivencias como ya lo iremos viendo, de muchas generaciones, ¿no? Y principalmente generaciones de tu comunidad, de tu propia familia también. Pero a ver, Anel, vamos a dar inicio con Anel. ¿Quién es Anel Vázquez Nieto? ¿De dónde vienes? Porque creo que, al igual que el podcast anterior con la maestra Cari, tú también vienes de una comunidad, ¿no? Donde prácticamente permaneces, no has salido. Tienes muchos proyectos también de manera personal, yo sé, y tienes también una aceptación muy fuerte por parte de tu comunidad. Creo que esto es muy importante. Entonces, platícanos, Anel, tú eres arquitecta, entonces, nuevamente, ¿cómo es este traslado, ¿no? De tu comunidad? ¿Cómo tomas la decisión de estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa? Y dentro de ti, ¿cuál es la fuerza que te llevas como referentes familiares o qué es lo que al final, al estar solos, lejos, como decíamos, esto es algo que sucede muchísimo en las universidades, particularmente en la UAP? ¿Cómo es Anel que sale de la comunidad? ¿Cómo ha sido Anel y qué te ha dado esa fuerza para salir y decidir estudiar fuera de tu comunidad? De mi comunidad. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y por recibirnos aquí a mis compañeras y a mí en cada episodio que tiene para contar pues las experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida desde que iniciamos y cómo es que vamos formándonos, ¿no? En esta carrera profesional que elegimos. Bueno, pues yo soy de una comunidad que se llama Bienvenido, Hermenegildo Galeana, y yo salí justo hace 18 años, o sea, llevo 18 años viviendo allá y 18 años residiendo entre Puebla y viajando para allá. La verdad, bueno, yo salí de allá porque para mi mamá era sí o sí estudiar una carrera, o sea, no había opción de que dijéramos, ay, no queremos estudiar ni mis hermanos ni yo, o sea, era sí o sí. La verdad, en ese tiempo en la comunidad no había internet, no había nada, yo no sé cómo mi mamá se
se aseguraba ella o investigaba acerca de los procesos de cómo entrar a la universidad, de qué días tenías que presentarte, de qué carreras había. O sea, yo no sé mi mamá cómo le hacía, pero mi mamá tenía los periódicos, tenía todo lo de la UAP, porque en ese tiempo se manejaban puros periódicos, y ella era la que decía, en tal fecha empieza el seminario para que te empieces a preparar, y tienes que ir a Puebla cada 8 días, y en tal fecha es el examen, y qué vas a estudiar, y esto y el otro. Bueno, a mí en ese tiempo me encantaban las matemáticas, la verdad. Bueno, nunca fue un pesar que mi mamá quisiera que estudiáramos, porque a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces a mí me encantaban las matemáticas y yo decía que quería ser o ingeniera civil o arquitecta, pero siempre como que me inclinaba más hacia ingeniera civil, ingeniera civil, ingeniera civil. Pero bueno, por azares del destino y por pláticas y por consejos que me dieron, decidí que iba a estudiar arquitectura. Entonces, pues ya vine, presenté el examen, bueno, primero me preparé todo, presenté el examen y afortunadamente pasé, ¿no? En el 2008. Entonces, bueno, para mí fue entre un reto el cambio totalmente de cultura, totalmente de estilo de vida, de vivir en un pueblito de la sierra, de estar cerca de tu familia, todo, y de venirte a la ciudad donde, bueno, afortunadamente ya estaba aquí mi hermana también estudiando, pero la comida, la casa, todo, o sea, eran a veces llorar, ¿no? Era llorar cada fin de semana porque no teníamos las posibilidades de viajar cada 8 días, porque no estamos a 2 horas o 3 horas, ¿no? Estamos, o sea, en camión que nos tocaba viajar así, pues estábamos como a 10 horas o como todo el día para llegar a tu casa y pues no era opción ir cada fin de semana, íbamos cada vacaciones, o sea, íbamos como 2 veces al año y entonces, pues sí era duro, más porque igual mi mamá veía cómo le hacía para que tuviéramos las posibilidades económicas. A veces no las teníamos, pero pues yo pienso que todo se alinea y todo va saliendo para bien y más cuando tú también tienes la actitud de echarle ganas, ¿no? Entonces así fue como salí de bienvenido, me vine a estudiar. Mi papá también siempre estuvo como muy al pendiente de nosotros. La verdad, mi papá es como la parte de la familia cariñosa, la que apapacha, la que todo, y mi mamá siempre ha sido la parte fuerte. Por eso tal vez ahorita pronuncio mucho a mi mamá de que ella fue la que dijo estudian, no estudian, no estudian. Y estudian hasta Puebla y quiero que estén en una buena universidad porque yo quiero algo bueno para ustedes. Y mi papá sí era un poquito de que, pues que estudien aquí cerca, ya había opciones buenas para estudiar en Zacatlán o algo, en Zacatlán, en otro pueblo que se llama Huacatlán, pero mi mamá siempre fue como de que es que yo quiero asegurar un poquito más, ¿no? Que yo quiero asegurar un poquito más de que ellas salgan un poquito más adelante, que a veces, bueno, ya sabemos que eso no asegura nada, sino es como la actitud con lo que uno pues le pone a la vida, lo que a veces te asegura que se te abran las puertas. Claro, esa es la ilusión Ujú, siempre de nuestros padres, ¿no? El hecho de que siempre avances un poco más que ellos, ¿no? Y como bien lo dices, el tener una licenciatura o algo no garantiza, pero en este caso, sí. Y ahora que platicas de tu mami, creo que tienes mucho de tu mami, ¿no? Porque ujú, tú también, en la parte de cómo eres, pues esa parte de plantearte cosas, de visibilizar o tener esos escenarios de cómo lograrlo y además adentrarte a no aventurarte, sino ser muy visionaria, creo que eso es algo que también te caracteriza dentro del grupo, ¿no? Y creo que es importante y además es algo que se debe reconocer porque eres mujer, efectivamente, vienes de tu comunidad y creo que también esa parte que tú dices, finalmente traes un referente fuerte que viene de una estructura familiar donde la mamá es esa persona que impulsa, que a veces le toca hacerla fuerte, ¿no? Porque siempre creo que ese equilibrio entre los padres es necesario, ¿no? El que apapacha y el que toma las decisiones, pero muchas veces el que te impulsa y el que, ¿no? Es a veces a quien a veces nos sentimos como un poco más, ¿no? De, ok, ujú, ¿no? A veces sentimos que esa parte afectiva no existe, pero bueno, tú ahora pues ya estás haciendo una familia, entonces tú ya con esa experiencia, qué bueno que tú irás formándote, ¿no? Tu propia familia y creo ujú. que esa estructura y esos pasos adelante
siempre van a hacer ese paso adelante, siempre lo vas a tratar de alcanzar. ¿Tú pensaste cuando estudiaste arquitectura, o ingeniería civil, porque finalmente aunque te gustaban las matemáticas, pero tú pensaste en algo te motivó o llegaste a pensar que eso podría contribuir en algún momento a incidir en tu comunidad, de una u otra manera, al tomar la decisión? No, porque en mi comunidad, o sea, la verdad es, ahorita como que ya está abriendo un poquito más la brecha para poder incursionar en arquitectura o en ingeniería civil por los propios trámites que ya se van actualizando, que medidas de terrenos, que ya hay que hacerlo con coordenadas, que las personas pues ya van igual como teniendo el deseo de tener una casa bien planeada, entonces ya me empiezan a pedir planos, todo eso. Pero la verdad es que antes pues no había una brecha para que personas que se dedican a la construcción trabajaran en la comunidad. Entonces, yo en esos periodos en los que después de que salí de la carrera, la verdad, yo empecé a trabajar en mi profesión en arquitectura desde mitad de la carrera. O sea, creo que iba yo en el cuarto semestre cuando comencé a trabajar de dibujante de puentes, y desde entonces no he parado de trabajar. Entonces, pero hubo un tiempo en el que yo salí de la carrera y pasaron muchos años en los que yo no regresaba muy frecuentemente a Bienvenido. Entonces, era así como que pasaban meses y como que te ponías de malas, como que algo te faltaba, como que así. Y yo muchas veces como que me cuestionaba por qué no había estudiado para maestra, por qué no había estudiado como agronomía, por qué no había estudiado algo que me regresara. O sea, yo decía, por qué no estudié algo que a mí me regresara a mi comunidad para no estar tanto tiempo lejos de la comunidad y lejos de mi familia, obviamente? Entonces, no, nunca pensé que lo que estudiaba, o sea, me fuera a regresar en algún momento, la verdad. Claro, de hecho, incluso por las oportunidades que Ajá. mencionas, o sea, te detuvieron, ¿no? Paula, porque finalmente la ventaja es que pudiste tener esa experiencia laboral a temprana edad. Eso ha hecho que ahora pues tengas una preparación muy fuerte, ¿no? En la parte también constructiva. Y también esa experiencia que cuesta mucho tenerla porque finalmente, como tú dices, el gremio de la construcción, de la arquitectura, no totalmente la ingeniería, pues es muy difícil para las mujeres. ¿Cómo tú has logrado? Porque creo que yo no sé si esto resulta un reto, ¿no? Doble, además de que no estás en tu comunidad, tengas que estar trabajando o tengas que estar al mando, ¿no? de cierto grupo de personas donde en este gremio predominan los hombres. Entonces, ¿cómo ha sido esa dificultad o cuáles son esos retos que tú has tenido que afrontar y cómo lo has hecho? Bueno, es difícil para las mujeres estar en la construcción. Yo espero que ahora para las chicas que ya se van incorporando, que van saliendo, que van entrando a su primer trabajo, yo de verdad espero que sea ya un poquito más suave, pero en los tiempos en los que yo entré, que le digo que empecé como iba a ser creo que 20 años cuando empecé a trabajar. O sea, era muy difícil, tú tenías una idea, la explicabas a tus compañeros de trabajo, se reían de ti, en la obra tal vez los albañiles te veían como muy joven, o muy así como que, pues ella no sabe, o como que a veces necesitas que alguien te dé tu lugar para tú mostrarte. Y a veces igual yo entiendo que, por ejemplo, hay personalidades que tienen mucho carácter, que tal vez tengan 15 años y tienen mucho carácter y se saben imponer o algo así, y a veces sabemos personalidades un poquito más tímidas. Que digamos que tienes que formar ese carácter porque si no lo formas, o sea, no va a hacer nada, ¿no? Yo me acuerdo que había momentos en la obra, cuando era residente de obra, que en verdad me encerraba en el baño de la obra, así a llorar de impotencia, de que ¿cómo les explico? O sea, ¿cómo lo hago para que no se burlen? Porque en realidad no estabas diciendo cosas fuera de lo real o no estabas dando indicaciones fuera de lo real, sino que simplemente, pues sí, lastimosamente hasta hoy existe mucho machismo, existe mucha como misoginia hacia la mujer. O sea, no, al principio primero te escanean para ver si estás guapa, si estás bonita, si, o sea, diferentes cosas, ¿no? Antes de ver
si vas a aportar algo para la empresa. Y la verdad, tanto había compañeros que no eran muy buenas gentes, como había compañeros que eran muy buenas gentes y que te daban tips, ¿no? Tú háblales fuerte, tú háblales de tú háblales, o sea, te decían cómo te relacionarás con ellos. Ya la propia experiencia de la gente que vas conociendo, porque todos somos un mundo y todos tenemos nuestro carácter, te va haciendo que seas más dura en algunos campos, ¿no? O más, no tan risueña, que a mí me encanta hablar, pero no tan abierta, ¿no? Sino que más seria, más puntual a lo que vas. Y ya si con el tiempo se logran mejores relaciones en el trabajo o así, pues qué bueno, que casi siempre así termina siendo. Pero al principio es muy difícil adentrarte más como mujer, porque pues llevas como ese instinto de, pues es débil, pues no sabe, pues ella qué va a hacer aquí, pues diferente de un hombre. Claro, sí, es más difícil, Ujú, efectivamente, porque tienes que ahora trabajar doble para tener el respeto, ¿no? ujú. De las personas y sí creo que eso es algo que pues se adquiere, como tú bien dices, ¿no? Cómo equilibras el ser flexible, el ser empática con las personas, pero también pues no rebasar una línea porque finalmente tú tienes en cierto momento ciertas responsabilidades o jerarquías, que es a veces ahí donde vienen como estas situaciones, ¿no? De enfrentamiento, ya no es la capacidad, incluso cuando una mujer demuestra más capacidad, pues se convierte en un mayor reto, ¿no? Claro, Para algunas personas, como tú dices, que desafortunadamente pues sigue predominando este machismo y eso, pero creo que vamos avanzando, creo que este espacio también es precisamente para eso, para saber que esta situación va cambiando, que incluso en el gremio, pues muchos ingenieros, arquitectos han impulsado a las mujeres. Ahorita se está, creo que tú eres también testigo de eso, porque creo que en tu trabajo, pues, no sé, te han apoyado mucho, ¿no? sí, En este claro. caso, tus jefes, que bueno, finalmente son hombres y creo que también me agrada mucho porque también han sabido reconocer y te han dado la posibilidad de poder empatar un poco la parte laboral con la académica. Entonces, en ese sentido, Anel, yo quiero saber cómo sales de tu comunidad, dejas un poco en pausa esa pasión que tienes por tu cariño, arraigo, por tu comunidad, porque yo lo sé, o sea, tienes muy afianzadas tus raíces, realmente cuando sales, la arquitectura y el trabajo, la parte laboral te detiene. ¿Cómo tomas esa decisión para entonces tomar los estudios de posgrado y cómo empiezas a trabajar en esa defensa del territorio? Es algo ¿cómo das este paso? Porque finalmente ese es el parteaguas para que tú ahorita te sigas preparando y estés a punto de concluir tu doctorado. Claro. Bueno, yo siempre había tenido como la intención, también siempre me ha gustado desde muy pequeña, desde antes que saliera del pueblo, siempre me ha gustado mucho la parte de la sociología, de la antropología, de la arqueología. Me acuerdo que en la comunidad, la verdad ya no he ido a ver, pero había una biblioteca pequeña. Y yo, o sea, ya había repasado todas las revistas que había de arqueología, todo lo que había de sociología, ya, o sea, ya lo había leído todo, ¿no? Y me acuerdo que también decía que estaba muy padre esa parte, pero la verdad, le digo, no teníamos como acceso a saber cómo se llamaban las profesiones, las carreras, y yo decía, ay, ¿cómo se llamará esto? Bueno, el punto que yo quería ser arqueóloga cuando tenía como 13 o 14 años, y yo siempre decía que quería ser arqueóloga porque me encantaba como leer toda esa parte social y aparte ver pues la parte física de la historia prehispánica de México, ¿no? Pero ya bueno, pues me dediqué a trabajar porque todos necesitamos comer, ¿no? Me dediqué a trabajar durante muchos años y después ya tenía como unos 20, no sé, como unos 26 más o menos cuando dije, yo quiero estudiar, ¿no? Y yo siempre he pensado que siempre hay alguien delante de ti para inspirarte, que si tú no ves que alguien viaja, pues a ti no te van a dar ganas de viajar porque no sabes que existe más allá, que si alguien no te cuenta, tú no vas a tener ganas o sea, o más bien tú no sabes que hay algo. Entonces siempre debe haber alguien que te inspire o algo que te inspire, una foto, un video, ahora que ya están mucho las redes sociales, tú ya ves cosas de 1000 lugares a donde quieres ir que tal vez antes ni siquiera sabías que existían, ¿no? Bueno, entonces yo estaba en esa situación y una compañera fue la que empezó a estudiar una maestría y me empezó a contar, fíjate que esto, que el otro, pero ella la estudió en Barcelona y me contó igual su maestría era muy parecida a ordenamiento del territorio, y a mí me llamaba mucho la atención lo que ella hacía,
con la parte social. Entonces, yo empezaba a investigar y, yo quiero esto, yo quiero el otro, y me empezó a salir como ese gusanito, esas ganas de querer, o sea, estudiar y aparte como hacerlo en el extranjero. Desafortunadamente, igual en el pueblo no tenemos como muchas oportunidades de estudiar otra lengua, de estudiar inglés o de estudiar otros cursos, ¿no? Entonces, cuando yo supe que para obtener una beca para ir al extranjero necesitaba saber inglés, fue cuando ya con lo que ganaba, que casi todo se me iba en eso, pagaba yo mis clases de inglés, y iba a inglés, iba a inglés, iba a inglés, y entonces hice mi examen de TOEFL y todo eso para obtener la beca, y lastimosamente me quedé como que eran como 10 puntos de TOEFL para pasarlo. Bueno, dije, está bien, pues ya ni modo, ¿no? Entonces fue cuando empecé a investigar qué había en la UAP relacionado con esa maestría y encontré la maestría de ordenamiento del territorio, que era casi idéntica, ¿no? Casi en el plan de estudios y todo, era prácticamente idéntico y yo dije, ya lo tengo que hacer porque según yo ya estaba yo muy grande a los 26 años. Y entonces ya fue cuando empecé a estudiar. En ese tiempo todavía era residente de obra y entraba a las 8 de la mañana, estábamos construyendo un hotel, salíamos como a las 10 de la noche y al otro día lo mismo. Entonces, con ese trabajo a mí no se me iba a poder adecuar para estudiar una maestría. Entonces, lo que hice, pues ya se terminó esa obra, renuncié a esa empresa y empecé a conseguir un trabajo en el que fuera más de gabinete, en el que fuera más de estar ahí sentada y apurarme a hacer mi trabajo para que en un futuro pues pudiera estudiar. Y así fue como hice, estuve buscando muchas opciones de trabajo, ya pues todos sabemos que uno se tarda, ¿no? En mandar solicitudes y todo eso, entonces ya pasó como medio año en lo que encontré el trabajo que ahora tengo. Y la verdad que, como usted lo mencionaba hace rato, mi jefe ha sido una persona muy buena, que siempre que hemos querido hacer algo para dar un pasito más, para salir adelante, para estudiar otra cosa, él se la pasa estudiando. Entonces a nosotros siempre nos ha dicho, no, sí, estudia, no, sí, toma el curso, no, sí, yo te pago esto, o sea, o yo te pago tal capacitación. Entonces, la verdad, me ha apoyado mucho. De hecho, apenas me hacía un comentario que de que los 8 años que llevas trabajando aquí, 7 has estado estudiando. Te queda el Sí, tiempo, eso sí. es algo que te pudo Ah, haber limitado. sí, entonces, entonces así fue como ya pude entrar a ordenamiento del territorio y justo como que se empalmaron un poquito los tiempos en la defensa del territorio, que en ese momento estaban pasando muchas comunidades del río Ajalpan, que se encuentran a la orilla del río Ajalpan o a las cercanías, o sea, que se benefician de este río, ¿no? Entonces yo empecé a investigar y tenía a un amigo, que ahora es mi esposo, de la comunidad de San Felipe Tepatlán, que estaba como muy adentrado en esa defensa del territorio. Entonces, a mí me encanta, como usted dice, me encanta mi comunidad, me encantan mis raíces, o sea, yo ese río lo amo, yo de niña, de adolescente, o sea, nos escapábamos al río a nadar y, o sea, son memorias, ¿no? Más que el agua, más que algo físico, son memorias que tienes de toda tu vida. Entonces ya fue cuando empezaba a preguntarle a Arturo en qué lo podía ayudar, en qué podía ayudar a lo que ellos estaban haciendo, porque la verdad la comunidad de San Felipe Tepatlán se estaba movilizando más que la comunidad de Hermenegildo Galeana, de Bienvenido. Entonces, pues yo dije, bueno, tengo que apoyar a donde se movilizan más, porque si no tengo ahorita el recurso para liderar algo, para liderar un grupo, pues hay que apoyar, ¿no? Entonces empezaba a apoyar con ciertos recursos para lonas, para carteles, cuando iban a hacer como que sus reuniones, todo eso. Y ya después, cuando se vino todo este proceso de entrar a la maestría en ordenamiento del territorio, ya fue cuando yo dije, bueno, ¿qué tema voy a poner en cuestión para el proyecto de investigación y todo eso? Entonces ya fue cuando yo dije, bueno, pues, ¿qué otro tema, no? Más que el de la comunidad y el de cómo defender a la comunidad. Y como usted me lo explicaba ya después en la maestría, no tanto defenderla de algo que tal vez inevitablemente va a llegar, ¿no? Afortunadamente este megaproyecto no ha llegado a San Felipe o al río aún, y ojalá nunca llegue,
pero más allá de defenderlo de algo que inevitablemente puede ser que llegue, cómo ir defendiendo a la comunidad, a sus raíces, a su historia, a su cultura, de lo que sí va a llegar, que es la globalización, que son las nuevas tecnologías, cómo ahora adecuar todo eso a que más allá de que perjudique o afecte a la comunidad, la ayude, ¿no? Sí, entonces tomas este tema, ¿no? De la defensa del territorio Ujú, que dolosamente también tengo que decirlo. Hay muchas cuestiones que no se abordan o por un temor, yo sé también, o sea, hay cosas situaciones de conflicto, muchas veces los investigadores no quieren como afrontarlas. Obviamente también, tema también de cuidar a las instituciones, ¿no? De cualquier situación, pero creo que es necesario hacerlo, o sea, porque de otra manera en las universidades estamos generando personas capaces de afrontar situaciones reales. Y creo que el tema que tú llevabas, efectivamente, era un tema real que estabas viviendo y que era una necesidad urgente de atender, porque como bien dices, tuviste que incluso aliarte con otros grupos para generar más fuerza y tener mayor resistencia. Esto, bueno, al final te ha llevado por este camino del doctorado, donde tú, o sea, quiero ahora que me hables de cómo ha sido esa experiencia, de esa labor académica, de esa trayectoria que tú has tenido y que al igual que tus otras compañeras, has presentado muy dignamente, con mucho orgullo, en diferentes países, ¿no? En Colombia también creo que sí hay muchos referentes, ¿no? Pero también el llevar esas vivencias y como también comentaban las compañeras, también tener esa retroalimentación, ¿no? Porque lo que vamos, nosotros no vemos espacios académicos ni instituciones, ¿no? Vemos posibilidades de compartir y generar beneficios para traerlos para nuestras propias comunidades y para nuestro propio país y territorio. Entonces creo que eso es algo que tú lo tienes muy claro y no nada más eso lo has llevado a tu territorio. Entonces, ahorita en el tema del doctorado, qué te ha permitido? ¿Cómo ha sido ese acercamiento y cuáles son los avances que tú ves? ¿Cuáles serían esos beneficios que tú puedes ahora nombrar y cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado? bueno, yo considero que ha habido un crecimiento, primero profesional grande hacia mí, porque yo creo que cuando entré al posgrado no sabía ni escribir. O sea, no sabía escribir en un término científico o de investigación o de divulgación. O sea, y yo pienso que para muchos compañeros es un reto aprender a cómo dirigirte, ¿no? Porque no te estás dirigiendo solamente como al público en general, te estás dirigiendo a un público en específico, pero a la vez la comunidad también te tiene que entender, ¿no? Entonces sí, sí, ese fue un reto personal y la verdad yo creo que hasta hoy el crecimiento, le digo, primero profesional que he tenido, la verdad yo no me lo imaginaba. O sea, cuando entré a la maestría, yo no me imaginaba todo lo que iba a poder lograr, todo lo que iba a poder conocer, todo lo que iba a poder hacer con el posgrado, ¿no? Y en términos ya en la comunidad, yo siento que el avance ha sido muy bueno. Yo quisiera a veces tener más presencia, sin embargo, pues estar aquí en la capital y viajar cada 8 días o así, a veces te dejan muy corto el tiempo para poder tener un poquito de más trabajo de campo. Pero la verdad yo pienso que desde que iniciamos con entrevistas cualitativas a todos los guardianes del conocimiento y empezamos a platicar con ellos y los chavos que nos acompañaban a hacer las entrevistas que agarraban el tripié, que agarraban la cámara, que otros estaban con la grabadora y que la verdad no teníamos la experiencia que tienen ahorita estos chicos, pero lo intentábamos, ¿no? Y primero hablar con la gente y decirle, te tienes que desenvolver en la cámara, tú piensas que no estás hablando con nadie, como primero platicar con ellos para suavizar como el ambiente tenso de la entrevista y todo eso. Pienso que todas esas pláticas que tuvimos a la gente la fue sensibilizando de que la academia sí puede hacer algo por la comunidad. O sea, de que no solo somos personas como estudiando y ya estudias para tener tu título, sino que sí están haciendo algo, sí nos están reconociendo. Muchas veces pues no tenemos el recurso como para ayudarlos monetariamente,
pero ella o él o quien esté en la comunidad que esté, nos está, o sea, nos está mostrando en el exterior, porque tal vez de los 217 municipios que tiene Puebla, o sea, tal vez no se alcanzan a visibilizar todos, no se alcanzan a visibilizar los pueblos mágicos, la capital, o sea, lo que tiene un mayor renombre siempre, pero esas comunidades originarias que a veces son muchas y que no a todas les pueden dar como toda la visibilidad, pues sí tenemos que haber los que estemos ahí, los que seamos de ahí, que digamos, ah, bueno, pues aquí estamos y aquí está nuestra comunidad. Yo actualmente ya resido en San Felipe Tepatlán, desde que me casé, ya resido ahí, pero yo he estado trabajando en San Felipe Tepatlán desde el 2019, que entré a la maestría, un poquito 2 años antes, como en el 2017 empecé a trabajar ahí, entonces la verdad, o sea, me he logrado relacionar mucho con la gente tuvo muy buena respuesta. Después de todas estas entrevistas que se hicieron, de que ellos mismos me ayudaron a hacer las estrategias de cómo podíamos reforzar la cultura, de cómo podíamos reforzar la historia, de cómo crear todos esos modelos o todas esas estrategias para que la comunidad fuera un poco más unida, que no por procesos políticos o por procesos sociales o por procesos de diferentes ideas que tienen ellos, pues la comunidad se fuera fracturando. O sea, cómo sí podían llegar a una unión mejor. O sea, ellos mismos son los que te van dando la pauta, te van dando las estrategias y tú solamente vas estructurando y tratando de escribir lo bonito. Después de eso hemos tenido muchos talleres, muchas actividades en las que yo le agradezco que haya estado, que haya participado, que mis compañeras también me hayan acompañado. Y la verdad es que ha habido muy buena respuesta. Al principio solo éramos 2 o 3 personas las que andábamos ahí en las entrevistas y como que tal vez hasta nos veían un poco raro o así, pero la verdad, por ejemplo, en el taller de globos que hemos hecho para los niños, el último taller de globos, fueron 56 niños los que estuvieron ahí junto con los papás ayudando, que nunca esperé yo que llegaran los papás, siempre pensé que pues nos iban a mandar a los niños y así, ¿no? Y hubo papás que estuvieron ahí, córtala acá, córtala allá, y qué bueno que estuvieron ahí ayudándonos. O por ejemplo, en los concursos de ofrendas autóctonas que hemos hecho, en donde el primer concurso estuvo muy bonito, fue muy emotivo y todo, pero hubo menos participación tanto de número de personas como familiar, porque al principio pues los jefes de familia, los padres de familia, pensaron que solo era una actividad de mujeres, no, pues lo vamos a dejar porque pues ellas que lo hagan y pasamos y estuvo muy bonito. Pero en este segundo concurso que hicimos el año pasado, se vio más la participación familiar, se vio más la participación del papá, de los niños, de la abuelita, y a la hora de presentar la ofrenda ya estuvieron todos. Entonces, quiere decir que el proceso que hemos estado teniendo, que el reconocimiento que hemos estado teniendo ahí, sí va permeando a las familias que tal vez primero empieza con una semillita tal vez del hijo, de la mamá, y al rato ya toda la familia quiere integrarse porque entienden que la cultura pues es primordial. Entonces yo pienso que tanto el crecimiento que he tenido como persona, como el crecimiento de la comunidad o en este ámbito, pues ha sido muy bueno. Y bueno, ya respecto a esto, pues se han dado diferentes conferencias, se han dado diferentes congresos en los que he participado, artículos en los que he estado participando. Y de todo esto, como digo, ha habido compañeras, ya sea de dentro de la institución, como otras que tú ves investigando, que te han llevado a encontrar convocatorias, ¿no? Y tal es el caso del año pasado, en el que participé. Bueno, ya llevo 2 eventos participando con IMO, que es una organización de investigadores principalmente de universidades de Estados Unidos y de Reino Unido, en el que aplicamos y después hacemos todo un verano de ciencias que empieza en julio y termina en noviembre. Durante todo este proceso, durante estos meses, nosotros estamos con un tutor de alguna de esas universidades. El año pasado me tocó con una tutora de la Universidad de Houston, este año me tocó con un tutor de la Universidad de Reino Unido, y entonces tenemos que estar entregando cada semana, cada sesión, tenemos que estar entregando trabajos, tenemos que estar siguiendo una tutoría
tal cual como la tengo con usted, o sea, de investigación, de lo que ellos aportan al tema, de qué es lo que quieren que presentes, que vayas modificando y al final escogen a los mejores trabajos para presentar un cartel en un congreso de una semana. Hace un año fue en San Luis Potosí, aunque fue un congreso internacional, pero le tocó a México, entonces fue en San Luis Potosí y este año tocó presentar en Londres y en Oxford. Entonces estuvimos una semana allá de convivencia y aparte de mucho aprendizaje, de muchas conferencias magistrales, de muchas conferencias, de otros compañeros de otras universidades, hubo universidades de todo el mundo, en el que pues tú aparte de que tienes un reto de que tienes que aprender inglés y tienes que por lo menos entender inglés para poder relacionarte, aparte te enfrentas, o sea, o más bien aprendes y admiras a muchas personas que tal vez tú piensas, ay, yo ya estoy haciendo mucho, pues hay otras personas que están haciendo más, ¿no? Y que tenemos ese reto a veces como mexicanos o como academias de que tenemos que dar otro poquito más para estar al nivel de otras universidades y de poder estar ahí. Y justo ahí ya platicábamos con muchas chicas, porque fue para mujeres indígenas, muchas chicas de todo el país, hubo muchas de todos los estados, y platicábamos precisamente del reto que tenemos como mujeres indígenas investigadoras, de que a veces mucha gente, porque no portas el traje, porque tal vez desde pequeña ya no lo portaste, piensan que no eres indígena, o porque no hablas la lengua, porque lastimosamente ya no te enseñaron la lengua porque hasta la fecha sigue siendo un indicador de discriminación que tú hables una lengua indígena, aunque nosotros ya lo veamos de otra forma, ya tú como profesionista y todo dices, o sea, es un privilegio hablar otra lengua. Había una compañera que hablaba tres lenguas indígenas, imagínense, o sea, qué riqueza, ¿no? Pero había, o sea, pero a todas ha habido un momento de nuestra vida en el que nos han dicho, pues no hablas la lengua, no eres indígena. Había comentarios y hubo comentarios y lo puedo decir y no tiene nada de malo, que cuando en estas publicaciones que hicieron que fui a Londres, todo eso, hay quien entre la propia comunidad dice, ay, pues solo porta el traje típico en este momento o qué mal se ve portado el traje típico si no habla una lengua. O sea, eso es algo que esa es a la gente que no hemos permeado con la investigación o que no ha estado abierta a escuchar esto que hemos hecho, ¿no? Porque justo esa es la afectación que hemos tenido de la globalización, ¿no? O sea, no señalo a la persona porque la verdad en este momento no sé ni quién sea, pero sí esa es la afectación que hemos tenido como sociedad mexicana e indígena. Globalización te Ajá, permitió portar un traje de tu comunidad, ajá. ir y presentarte con orgullo y representar a esa persona y a toda la comunidad y a todo nuestro estado, porque creo que eso también es importante, Anet. Sí, Que esas son las ventajas, lo que yo comentaba de cómo ustedes están más expuestas a ese tipo de vulnerabilidad, pero es cuando a veces uno entiende que hay personas que no van en sintonía y esas personas, pues, como dices, hay que permear porque sí hay que trabajar con ellas, pero bueno, yo creo pues. que eso es importante, Anet, y agradezco que compartas, porque creo que son los logros de los muchos que tienes, creo que estos son los más recientes y los más importantes, ¿no? Entonces, yo quisiera que ya para ir cerrando, nos dieras un mensaje para tu propia comunidad, para las mujeres de tu comunidad, para estas nuevas generaciones que vienen, o sea, y donde tú, o sea, aunque a una o dos personas no les parezca, es un referente para seguir. O sea, siempre necesitamos ese tipo de personas y tú te estás convirtiendo en un referente para las personas de tu propia comunidad y más que nada para las mujeres, ¿no? Y las niñas que ahorita, como tú dices, cuando ves que alguien viaja, cuando ves que alguien lo hace y tú crees, o sea, y te crees que tienes la posibilidad de hacerlo y luchas por eso, hace rato igual, lo estábamos platicando, ¿no? Que sí es importante, pues, tener un sueño y trabajar por ello, porque creo que nada es imposible, ¿no? Y eso es algo que también tú eres un ejemplo de perseverancia y también porque las cosas no son fáciles. Y creo que eso también es importante motivar y contagiar a la gente, ¿no? De salir adelante
pero a través de la constancia, de la perseverancia, de la luz, porque las cosas desgraciadamente también no son fáciles, ¿no? Hay que sacrificar mucho. Como tú lo dices, llorabas porque estabas lejos, o sea, y así pasa a muchas personas que tienen que irse para tener mejores oportunidades. Y el mejor ejemplo lo tenemos de nuestros padres que tuvieron que salir muchas veces de sus lugares de origen, ¿no? O decirte, como mamá, yo lo sé, vete y estudia, porque, o sea, cuando como mamá yo creo que lo que quieres es que tus hijos permanezcan contigo, pero yo agradezco mucho y de verdad te felicito y felicito a tu mami, a tu familia, a tu estructura familiar. Y pues quiero que nos des ese consejo. ¿Qué le dices a las chicas de tu comunidad y a las chicas en general que están avanzando en la parte académica y que, como tú dices, o sea, no necesitan portar un traje, no necesitan hablar una lengua, o sea, ¿no? Y creo que eso es importante también. Bueno, yo esto se los he dicho a las niñas de mi familia, que es con las que yo tengo un poquito de más cercanía, y también se los he dicho a amiguitas que tengo ahí en la comunidad, que muchas veces hasta ahora con el internet seguimos un poquito pensando que no hay como muchas posibilidades más allá, o como que sí sabemos que las hay, pero no las visualizamos o de repente se nos hacen como extremadamente lejanas para nosotros, ¿no? Entonces, hasta que no salimos, que sí vamos a salir de nuestra zona de confort, que no vamos a estar como estamos en el pueblo, que sí vamos a sufrir, que sí vamos a veces hasta arrepentirnos de haber salido, pero hasta que no salimos y damos ese paso y nos proponemos hacer algo, empiezan a pasar cosas bonitas y empiezan a pasar cosas buenas para nosotros y que nos sintamos muy orgullosas de dónde somos, que más allá de que si ya no, como dirían, no somos ni de un lado ni de otro, porque tal vez en algún momento no nos sentimos como meramente indígenas porque no tenemos un traje o porque no hablamos o porque esto, porque el otro, pero tampoco somos de la ciudad porque no hemos vivido acá, sino que sí nos arraiguemos de donde somos, sí digamos, así soy indígena porque esto, porque el otro, porque he convivido, porque tengo las costumbres, porque tengo las tradiciones, y más allá de sentirnos menospreciadas por eso, más bien que lo portemos con orgullo, que lo digamos con orgullo, soy de tal lugar, conviví con tal, yo estudié así, porque hay muchas escuelas multigrado, pero todo eso que sea un impulso, o sea, que sea un impulso para decir, bueno, a pesar de todos los obstáculos que tenemos por ser de comunidades indígenas, tal vez hasta rezagadas, yo puedo hacer todo esto. Entonces, lo que sí, o sea, yo digo es que todo lo que quieran hacer, o sea, todo se puede hacer. Siempre va a haber sacrificios, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber momentos en los que sintamos que no podamos más, pero todo se puede mientras queramos y mientras nos pongamos bien definidas las metas. Muchas gracias, Anel. Pues nos quedamos con este mensaje y te agradezco mucho que seas parte de este equipo. Yo sé que vamos a seguir caminando juntas con más fuerza y precisamente, ¿no? Es seguirnos apoyando porque creo que eso es la parte fundamental. Claro. Pues muchas gracias, Anel, Gracias, y doctora. pues un abrazo para ti y para tu familia. Igual, Gracias. mucho cariño y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.